Ahora llegó el momento de hablar de las tecnologías que causaron grandes cambios. Son las tecnologías sin las cuales no podemos imaginar el mundo actual. Son las tecnologías que transformaron nuestras vidas y que de hecho hicieron posible nuestra forma de vida actual. Regresemos al conteo. Número 20. Algunos estudios arrojan que uno puede adelgazar 1 kilo si le saca las baterías. Es el control remoto. La fábrica de televisores Zenith introdujo el primer control remoto y creo que presentía su impacto a largo plazo porque lo llamaron Lazy Bones u holgazán. Los controles remotos actualmente usan tecnología infrarroja. Los primeros no usaban baterías y para cambiar los canales del televisor, le enviaban sonidos a alta frecuencia cuando en su interior se hacían vibrar unas varas de aluminio. No se podían pasar muy rápido los canales, pero tampoco había que cambiar las baterías. Cuando el invento número 19 llegó a las tiendas en 1900, costaba $1. La cámara Kodak Brownie. La empresa Kodak simplificó la fotografía con ella y vendió 250,000 de unidades durante el primer año. El número 18 es muy popular por haber ahorrado muchas horas de trabajo. Es la aspiradora. Y no es solo popular, también hay al menos 9 personas que aseguran haberla inventado. Aunque parezca increíble, las primeras aspiradoras fueron enormes, las movían caballos y funcionaban con gasolina. El aspirado lo hacían con una larga manguera desde la calle. El número 17 evita el fastidio de pedir una dirección. Es el GPS. Se comenzó a vender a fines de los años 90. Nos ayuda a llegar a nuestro destino y a veces salva vidas. Gire a la derecha. Tome la segunda salida. Ya se aproxima a su destino. Piensen en todas las vueltas menos en auto. Quedaremos tragando menos humo, haciendo menores recorridos. El GPS es fantástico. El receptor GPS localiza 4 o más de los 20 satélites en órbita y calcula la distancia a la que está de cada uno de ellos. Y mediante una fórmula llamada trilateración, deduce su ubicación en la Tierra. Las condiciones climáticas no afectan su buen funcionamiento en ninguna parte del mundo a ninguna hora. ¿Pero podrá este cambiar la historia? El GPS es un ejemplo de ciertas tecnologías que surgieron en el mundo militar y luego migraron a los consumidores. El GPS fue crucial para el rescate del capitán Scott O'Grady, un piloto de la Fuerza Aérea derribado en Bosnia en 1995. Tuvo que moverse por tierra y mantenerse constantemente por delante del enemigo. Gracias al GPS pudo con rapidez y con precisión trazar su posición en el momento justo. O'Grady huyó durante 6 días hasta que un equipo de rescate aéreo lo logró sacar de la zona enemiga a un lugar seguro. Miren los 101 pequeños inventos que cambiaron el mundo. Estos son los 20 más importantes. Número 16. Las primeras radios eran grandes y ocupaban mucho espacio. Cuando en 1947 aparecieron los transistores, fue posible el desarrollo de un popular artefacto, la radio de transistores. Ahora podías llevar la música contigo y eso dio paso a la era del rock. No es coincidencia que la radio de transistores entrara en escena y se volviera popular justo cuando estalló la ola del rock and roll como una moda en la juventud. Las antiguas radios de salón usaban tubos al vacío para variar y amplificar la electricidad. Los transistores de silicio eran 50 veces más pequeños y resistentes y duraban muchísimo más que los tubos. Desde la década de 1930 hasta la de 1950, escuchar la radio era casi una tortura para los niños. Tus padres te obligaban a oír lo que ellos querían que oyeras. A casi ningún padre le gustaba el rock and roll. Lo veían como una fuerza corrosiva que destruía a tus hijos. McGuinn sintió haber llamado la libertad cuando le regalaron su primera radio de transistores al cumplir 13 años. Se trataba de un Regency TR-1G. Poco después de recibir esa pequeña radio, escuché a Elvis Presley por primera vez y eso influyó mucho en mi vida. Al cumplir 14 años, le regalaron una guitarra. Y 10 años después, convirtió la canción Mr. Tambourine Man, un clásico de Bob Dylan, en una pieza de rock and roll. Sería difícil decir si yo tendría la profesión que tengo ahora de no haber sido por la radio de transistores. Me encanta, era mi aparato preferido y creo que fue gracias a este que el rock and roll se hizo tan popular.
Quizá el invento número 15 no sea el más atractivo, pero revolucionó la vida moderna. Es el módem. Los primeros modelos transmitían muy lento, a 110 bits por segundo. Hoy en día, los de banda ancha en Estados Unidos transmiten a un promedio de 3.9 megabits por segundo, unas 35,000 veces más rápido. Número 14. Hace 3 siglos llegó a ser el invento más importante desde la creación de la imprenta. Es la máquina de escribir. En 1867 estuvo disponible el primer modelo con éxito comercial, y con este aparecía el teclado que hoy llamamos QWERTY. El invento número 13 le dio luz y calor a la humanidad, el cerillo de seguridad. Los cerillos modernos se inventaron en 1910. Antes de eso, el fósforo que contenía una caja de cerillos era mortal. Número 12. Hoy en día se usan más de 800 millones de ellas. La bicicleta. Han evolucionado mucho desde las primeras construidas en la década de 1870, las Penny Farthing. Las innovaciones claves: ambas ruedas se volvieron del mismo tamaño y la fuerza la hace la rueda trasera impulsada mediante una cadena, lo cual permite giros mucho más fáciles y seguros. Todo eso transformó la bicicleta en un medio básico de transporte. Es un medio de transporte gratuito, sin combustible, independiente y rápido. Eso es grandioso. Las bicicletas modernas quizás sean más seguras que sus antecesoras, pero es por eso mismo que la gente hace cosas mucho más arriesgadas y espectaculares sobre ellas. La bicicleta es genial porque es una máquina muy simple: engranajes, tuercas, cadena, rodamientos y ruedas. Es un conjunto de todos esos inventos simples en uno solo. Es una excelente máquina con elementos básicos. ¿Por qué no probamos un modelo Penny Farthing? Veamos qué tal. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya! Casi me voy de bruces. Muy bien. Todo un experto. Es perfecta. Pero sin duda alguna prefiero usar una bicicleta más moderna que esta. Muchos de nuestros inventos actuales no funcionarían sin el número 11. La batería de celdas secas. En 1896, la National Carbon Company de Cleveland introdujo la primera batería de celda seca producida en serie, la Columbia, lo que permitió la creación de dispositivos portátiles alimentados por batería. Los estadounidenses de hoy en día compran casi 3.000 millones de baterías al año para energizar sus aparatos. Hemos llegado a los 10 más importantes de los 101 inventos que cambiaron el mundo elegidos por nuestros expertos en tecnología, que incluye a nuestro equipo en mecánica popular. Estos inventos son tan espectaculares que no podríamos imaginar el mundo sin ellos. Vimos cómo el iPod produjo una revolución musical, cómo una diminuta pistola Derringer cambió la historia presidencial y cómo el simple reloj de pulsera ayudó a derrotar a los nazis. Ahora revelaremos los mejores avances de ingeniería, los 10 mejores pequeños inventos de toda la historia. El invento número 10 tuvo su primer desarrollo en Inglaterra a principios del siglo XIX. Es el bombillo. Pero los primeros solo funcionaban pocos minutos. El bombillo utilizable apareció en 1879 gracias a Thomas Edison. Su brillante idea cambió el mundo para siempre. Para conseguir lo que otros no habían logrado, Edison pasa una corriente muy baja por un hilo metálico en un vacío y esto evita que éste se incendie. Así produce el invento más crucial desde que se dominó el fuego. El bombillo es la máxima forma de rebelarse contra los dioses. Por así decirlo, cambió totalmente lo que hace y lo que es la raza humana. Así que de pronto, la sociedad en conjunto ya no está atada al día natural. A principios del siglo XX, las fábricas añadieron turnos en las noches y en tan solo una década el valor de los bienes producidos casi se triplicó. En pocas palabras, la luz eléctrica de Edison cambió el aspecto del mundo, incluso desde el espacio exterior. Solo un invento magnífico puede superar al bombillo de Edison. Antes de que se perfeccionara el número 9, el hombre se despertaba con el canto del gallo. Es el reloj despertador, que
Querido u odiado, este dispositivo ayuda a que el mundo sea puntual. Estados Unidos se convirtió en un monstruo industrializado y los obreros tenían que estar en sus puestos a cierta hora. El reloj despertador apareció en el momento justo para colaborar con ese enorme crecimiento de la industria estadounidense. Pero tenía sus defectos como cualquier tecnología nueva. Lo que ha ocurrido, por desgracia, es que este maravilloso dispositivo se ha empleado como, digamos, instrumento de destrucción en bombas que estallan a una hora determinada. Durante sus 26 años como agente, Han ha investigado cientos de aparatos explosivos, muchos de los cuales emplean un simple reloj para activarse. Aquí vemos a uno de ellos convertido en un arma mortal. Un ejemplo terrorífico es la famosa explosión de una bomba de tiempo ocurrida en el Parque Olímpico de Atlanta en 1996. Este artefacto, sin duda alguna, es la peor pesadilla de los expertos en explosivos. Era una bomba diseñada para matar gente que contenía clavos que servían de metralla y se activó eléctricamente con un reloj despertador. El FBI logró vincular a un tal Eric Rudolph a esta explosión al comparar los componentes de la bomba con una que él había fabricado anteriormente. Ambas habían sido activadas con un simple reloj despertador. Muchos de nuestros dispositivos son mejoras de otros anteriores, pero los más grandiosos abren nuevos senderos. Nuestro número 8 dio origen a una industria de $8,000 millones. Es el fonógrafo. Algunas de las primeras versiones del fonógrafo, como el de cilindros de cera de Edison, no se sabía para qué iban a usarse. Muchos pensaron que podía usarse para grabar la voz o libros. Pero los cilindros de cera no tardaron en reemplazarse por una innovación clave. En 1901, la Victor Talking Machine Company introdujo un fonógrafo que reproducía discos planos. La aguja estaba pegada a un diafragma y a una corneta. El disco, al girar, causaba que la aguja vibrara. Las vibraciones se amplificaban por el diafragma y se oían por la corneta. Cuando el fonógrafo fue mejorado, la música se volvió su accesorio ideal. El fonógrafo llegó a ser desplazado por el reproductor de cassettes en 1983, pero en 2010 las ventas de discos tuvieron un repunte inusitado. Se vendieron 2,8 millones de unidades, la cifra más alta de ventas de vinilos durante 20 años. Número 7. ¿Naciste después de 1985? Entonces quizás solo hayas visto esto en películas viejas. El teléfono de disco. El avance crucial del invento del teléfono iba a ser un sistema relativamente automatizado. Uno discaba el número de la persona a quien quería llamar. Hola, abuelita. Cuando uno discaba un número, digamos que el 5, el teléfono de disco abría y luego cerraba 5 contactos eléctricos debajo de este. Esos pulsos eran enviados a la compañía telefónica para ser procesados. El 20 de julio de 1969, el presidente Nixon hizo una de las llamadas más famosas de la historia. El señor Nixon llamó a la luna. Ese fue un gran logro para un aparato. Hola, Neil y Buzz. Les hablo por teléfono desde el Salón Oval de la Casa Blanca. Buzz Aldrin, momentos antes, había sido el segundo humano que pisaba la luna. Cuando el líder de la nación decide hacer una llamada telefónica desde su oficina oval, era simbólico para la nación y también para el mundo. El número 6 se gana su puesto dentro de los 10 mejores pequeños inventos por haber ayudado al hombre a dominar su ambiente de un modo fresco y agradable. Es el aire acondicionado portátil. Los primeros modelos eran solo un ventilador detrás de una cubeta de hielo. El aire acondicionado de ventana fue patentado en 1931. Creció en popularidad en los años 40 y 50. Para 1953 se habían vendido más de 1 millón de unidades al año. Es el máximo símbolo de la comodidad y la conveniencia, pero eso tuvo un precio. El aire acondicionado consume mucha energía y el cableado de las casas tuvo que modificarse. Se dice que el crecimiento urbano de las zonas más asoleadas de los Estados Unidos se debe a él. Desde los años 40, 8 de los 10 estados con más rápido crecimiento se ubican en las áreas más calurosas del sudoeste y del sudeste. Número 5. Difícil de mencionar un invento que haya transformado más nuestro mundo moderno que la computadora personal. Los primeros modelos apenas ofrecían 64 kilobytes de memoria RAM.
Hoy en día son 2000 veces más potentes. Pero ¿cómo cambiaron la historia? Las computadoras personales permitieron que la gente común pudiera tener tanto poder, eficiencia y creatividad como las grandes empresas. La introducción del microprocesador, un chip con circuitos que anteriormente solo cabían en enormes ordenadores mainframe, causó una explosión en la producción de computadoras personales a finales de los años 70. Al principio parecía una máquina de escribir con accesorios, pero era mucho más porque a una computadora la podías programar. Los sistemas operativos cada vez más simplificados hicieron que la PC ganara aún más adeptos. Pero fue gracias al Internet que cambió nuestro modo de vivir y obtener información. Antes, si querías ver la Gran Muralla, debías ir a China, y si querías saber un símbolo bursátil, hablabas con el corredor de bolsa. La PC se convirtió en una ventana al mundo entero. Imágenes, videos, música, diapositivas, todo lo que te imagines lo consigues en un segundo gracias a tu PC. El acceso instantáneo a la información ha cambiado el modo en que los estadounidenses ven sus finanzas, lo cual ha transformado al ciudadano común en un corredor de bolsa. En la era postcomputadora, casi la mitad de los hogares en los Estados Unidos posee acciones y bonos en la bolsa. Las computadoras personales permitieron que cualquiera pudiera comprar o vender en la bolsa de valores a distancia, desde su hogar, y tomar el mismo tipo de decisiones que un corredor que antes tenía que estar presente en la sede de la bolsa. Art Cashin lleva 47 años en la Bolsa de Valores de Nueva York. Alguien que esté en Ohio es igual a alguien que está en Wall Street. Ambos pueden obtener información necesaria y reaccionar. Quizá el número 4 no nos va a causar tanto impacto como la computadora, pero su impacto en la humanidad ha sido aún mayor. Es la jeringa hipodérmica. Al menos 10% de las personas admiten tenerle miedo. Pero nadie puede negar que este invento salva vidas todos los días. Es solo un pinchazo. La medicina de guerra y la medicina en general, antes de inventos como la aguja hipodérmica, eran como cuentos de terror. Muchos de los que fallecieron en la guerra de secesión simplemente se desangraron. Las agujas hipodérmicas delgadas y huecas aparecieron con las fábricas modernas. Por dentro. Muy bien, muy bien. Para el ex campeón de pesos pesados, Buster Douglas, la aguja hipodérmica te salva la vida. Un año después de vencer a Mike Tyson en la mayor sorpresa de la historia del boxeo, Douglas casi muere de un coma diabético. Yo estaba llevando una vida alocada, viviendo el día a día sin importarme mi salud. Y eso me hizo despertar. Sus médicos le prescribieron insulina, la cual se inyecta 2 veces al día. La aguja hipodérmica salva vidas. Es un gran invento. Veamos la importancia que tiene nuestro invento número 3. De no ser por él, no podrían ver esta lista de maravillas. Desde que llegó a nuestras salas después de la Segunda Guerra Mundial, se quedó para siempre con nosotros, el televisor. Nos entretiene, informa y frecuentemente cambia la historia. El televisor es prácticamente un super invento que transmite imagen, sonido, diversión, noticias y todas esas cosas a los hogares. La idea de que exista una tecnología que te permita llegar a millones de personas y que ellos se sienten obedientemente a escucharte por largas horas en horario estelar son ideas completamente nuevas en la historia humana. La televisión nos dio una idea mucho más amplia de lo que ocurría en el mundo. Vimos la guerra de Vietnam y cosas de ese tipo. Dan Rather se fogueó como reportero de guerra desde las selvas de Vietnam. La guerra de Vietnam fue la primera guerra en televisión, porque no había cobertura en vivo de los combates. Había imágenes de gran impacto. Ya no tenías que imaginarlos, los veías. Y llevó las protestas callejeras contra la guerra a las salas de toda la nación. Una cosa es leer de ellas y otra es verlas en tu televisor. Era difícil. La televisión fue muy importante para producir un cambio en la opinión que tenía la población sobre la guerra. Según ciertos pensadores, los comentarios de Walter Cronkite dirigieron la opinión pública. Parece ahora más seguro que nunca que la sanguinaria experiencia de Vietnam terminará en un punto muerto. Cambió para siempre la naturaleza del periodismo de guerra, pero también cambió a la sociedad y al mundo, y creo que mucho. Número 2. Nuestros expertos aseguran que este fue el invento que abrió el sendero que permitió la llegada de la televisión. La radio.
Fue el primer medio de comunicación de masas con poder para influenciar a millones de personas. La radio ha mantenido su importancia y se niega a desaparecer en la historia. La radio es un invento impresionante y poderoso. Era la primera vez que se escuchaba un reporte de algo que ocurría al otro lado del mundo y, simultáneamente, era escuchado por todos. La radio nos introduce a esa enorme cultura que nunca se detiene y está disponible al encenderla. Eso cambió de modo profundo y significativo la naturaleza de los hogares estadounidenses. Pero la radio en sus inicios no era un entretenimiento. Durante la Primera Guerra Mundial, la radio de onda corta se usó para que los barcos se comunicaran con la costa y para transmisiones en los campos de batalla. En ese momento se usó más que todo para comunicaciones a larga distancia y sobre todo para comunicarse con los espías para darles más instrucciones de modo seguro y distante. Debo decir a los estadounidenses... Durante los años de la depresión, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt usó una serie de transmisiones radiales para dar confianza a la población. Fue una maniobra política genial porque permitió que el presidente se aprovechara de una tecnología y creara la ilusión de que él tenía una conexión personal con los ciudadanos de todo el país. El gran caso es el de Hitler y el régimen nazi. Él logró utilizar la radio para convencer a su nación a emerger y a conquistar todo el mundo. Ese es un gran ejemplo del impacto que tuvo la radio en la historia. A pesar de la aparición de la televisión y el Internet, la radio mantiene su influencia. Cada semana, más de 236 millones de personas escuchan la radio hoy en día. La radio sigue siendo un medio relevante debido a la importancia que tiene el auto. De hecho, la audiencia que tiene la radio es mayor a la que tiene la televisión. Nos guste o no, nadie tiene una radioaudiencia más numerosa que los locutores Rush Limbaugh y Howard Stern. Cada semana, ambos astros son oídos por una audiencia combinada de casi 25 millones de personas, e igual que Roosevelt, se han valido de la radio para influenciar a la opinión pública. Les hemos mostrado 101 inventos que han cambiado el mundo. Entonces, ¿cuál es el número 1? Aquí va una pista. Contiene al menos 15 inventos de nuestra lista. Cosas como la linterna, el cronómetro, el reproductor de MP3, el reloj de pulso, la videograbadora, el contestador, el GPS y el televisor. En el año 2011 se habrán vendido más de 95 millones de ellos. Y miles de millones funcionan por todo el mundo. Así es, el que hemos elegido como el invento número 1 que ha cambiado el mundo es... el teléfono inteligente. La genialidad de los teléfonos inteligentes es el modo como incorporan el celular, la agenda personal y la computadora personal en un solo dispositivo portátil. En ese pequeño dispositivo que llevas en el bolsillo, tienes una oficina de tecnología de comunicaciones, bibliotecas virtuales de información, verdaderos atlas virtuales de mapas. Los teléfonos inteligentes han gestado otra revolución, la de las aplicaciones. El teléfono móvil cambió la historia como no lo ha hecho ninguna otra tecnología. Se estima que las aplicaciones para teléfonos cuyas descargas comenzaron en julio de 2008 habrán recaudado $25 millardos en ventas en Estados Unidos en 2015, el equivalente a todos los ingresos de taquilla de Hollywood combinado con las ventas de videojuegos. El teléfono móvil es la máxima invención. Una vez te adaptas a él y luego lo pierdes, toda tu vida se altera.